Me dejé llevar. Me encanta y es, abrís muchas puertas que tengo miles de preguntas para hacer sobre esta última de la lectura, pero primero eh, sobre esta línea de cómo es hoy en día investigar y cómo también la superficialidad y la poca profundidad a la que te lleva a las redes sociales, también como una falsedad. Eh, Primero tenía dos preguntas con respecto a eso y después hacemos acordar la de la lectura. Dale. Que es si ves una falta un poco más preocupante lo vamos a dejar más mal parado preguntándolo así, pero de los chicos hoy en día, como quizás, por ejemplo, hace poco fue 9 de julio y quizás chicos de 15, 16 años que quizás no sabían Sí, claro. la fecha, a qué se debía el 9 de julio, digamos, si pensás en eso y si también esto que pasa en las redes y la angustia que sobre todo se está viendo en los adolescentes, o por lo menos yo lo leo así, si también sos capaz de percibirlo en tus alumnos en el día a día, en cómo conviven, en cómo se relacionan, en cómo piensan el mundo. Sí, claro, sí. Eh, a mí me parece que los pibes, que los alumnos, no están, no están por fuera de la sociedad. Son una expresión etaria distinta de la sociedad, pero son parte de la sociedad. Yo siempre hago como el mismo ejemplo. Esta parte se va a llamar Haciendo amigos con Facundo, pero cuando yo pienso en todos mis compañeros de secundario, yo me recibí en el año 2001 del colegio secundario y terminé el quinto año en el 2001. Cuando yo pienso en todos mis compañeros, un grupo muy numeroso, éramos como 30 y pico alumnos, cuando yo pienso en mis compañeros y miro a mis alumnos, la verdad, y tratando de ser lo más riguroso posible con el conocimiento, la verdad que yo no veo que mis compañeros del secundario hayan sido más lúcidos, o para ponerlo en términos más general, no son menos brutos que mis alumnos. Yo, como un primer, una primera definición es, yo creo que eran igual de brutos mis compañeros de secundario que los pibes hoy en día. Como también para salvaguardar un poco la integridad de mis alumnos y de mis pibes a los que tanto amo. Pero no deja de... A mí me preocupa, podría decir entonces que a mí hace 25 años me preocupa lo mismo en realidad. Hace 25 años que a mí me preocupa que mis compañeros de secundario y muchos de mis alumnos desconozcan qué pasó el 9 de julio, o cuál es la capital de Córdoba, o dónde queda el río Bermejo, o cosas no tan profundas como, bueno, cuáles son los países limítrofes de Argentina. Cuando pensamos en esos términos, uno dice, che, estamos en un problema. Y yo creo que hay un problema. Yo creo que hay un problemón, no es que es un problema, yo creo que hay un problemón en términos como de... Hay conocimientos más generales que los pibes no los manejan. Yo pienso, y esto es... Quiero aclarar algo, es Facundo Dixit, nadie más que yo, porque no quiero en esto arrastrar enemistades con nadie, pero a mí me parece que, diría mi abuelo, la culpa no es del chancho, sino del que da de comer. Esto es, nuestros pibes, a los que con justa razón les decimos, che, no puede ser que no sepas cuál es la capital de Argentina. Pues tenés 18 años, loco. No puede ser. Lo que hacemos con ese argumento es, le transferimos la responsabilidad. No porque no tengan responsabilidad, porque bueno, yo tengo 15 años ya, 2, 3 responsabilidades en términos del estudio tenés que tener. Ahora, transferimos la carga de la responsabilidad en quienes me parece que nos resulta más sencillo de transferirles la responsabilidad. Porque si yo tengo pibes que no saben, no sé, dónde queda Tucumán, bueno, evidentemente esos pibes no salieron de un repollo. Esos pibes son hijos de padres y alumnos de profesores, deportistas de clubes y usuarios de redes. Como me parece como, ¿no? Los 4 grandecitos de los pibes, más o menos viene la familia, la escuela,
el club y las redes. Las redes en todo ese abanico gigante que va desde los jueguitos online a donde imaginamos que los pibes no se están conectando entre sí y sin embargo están hablando, se hablan, chatean, se hablan, están vinculados, pasando por TikTok, Instagram, porque entiendo que Twitter en menor medida, pero digo, todo ese esquema que es el esquema del algoritmo, que a mí me parece que ahí hay como un carozo del asunto. El algoritmo para mí sí es un poco el carozo del asunto, ¿no? Pero de esos 4 factores, a mí me parece que caerle al pibe de 14 años es como pegarle al más débil. De algún punto es pegarle al más débil. No significa que el pibe no tenga que hacer un esfuerzo por estudiar, por supuesto. Pero ahora, si yo pienso en la familia, la casa, el club, el algoritmo y el pibe de 14 años. Y bueno, amigo, a mí yo me he criado y me he desarrollado a partir de un precepto como muy claro, y es que nos define como personas el cómo tratamos a los más débiles. Para mí eso es lo que define una persona. Todo lo demás es capas y capas y capas que uno se va incorporando, la ideología, la fe, el estudio. Pero lo troncal de una persona es, bueno, ¿cómo tratás al más débil? ¿Qué haces con el más débil? ¿Lo cuidás, lo protegés, lo ayudás, lo condenás, lo estigmatizás, lo violentás, abusás del más débil, aprovechás que es el eslabón más débil y no le das nada porque sabés que no te va a reclamar? Bueno, ahí, desde el ejemplo más pueril, o más pueril no, digo, el ejemplo más chiquito, el que tenemos todos los días de, bueno, ¿qué haces cuando te toca en el timbre una persona que te está pidiendo algo? Bueno, ¿qué haces con ese? O sea, ¿qué haces? ¿Preguntás, te preguntás a vos mismo, parece un tipo más o menos, una mujer, ¿no? Digo, parece un tipo más o menos fuerte, ¿por qué no se va a trabajar al puerto, a estivar bolsas y así no debería, ¿verdad? Que es válido y es real. O antes de todo eso pensás, este tipo que me está tocando el timbre está atravesando internamente un montón de vergüenza, angustia, sensaciones de inferioridad, e igual me toca el timbre para pedirme algo para morfar. Bueno, ¿qué haces con eso? Bueno, ahí es donde, bueno, abro la heladera y me fijo lo que tengo. Y de lo que tengo, amigo, toma, te comparto esto. Porque en la debilidad o la debilidad del otro saca lo mejor o lo peor de uno. A mí me parece eso, ¿no? Porque es muy fácil. Porque evidentemente es más fácil ser un canalla o ser cruel con un indigente. Pero no es tan fácil ser un canalla o ser cruel con, no sé, con el gerente de una empresa. Porque tiene más herramientas disponibles, porque me puede hacer un juicio, porque me va a denunciar, porque si va a la comisaría a denunciarme, le van a dar pelota. Sin embargo, si yo soy cruel con un indigente, bueno, a nadie le va a importar. En este esquema de por qué nuestros pibes, porque finalmente todo esto tiene que ver con eso, ¿no? Digo, ¿por qué nuestros pibes siguen sin saber cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires? Me parece que de esos 4 grandes tópicos, bueno, el eslabón más débil es, bueno, ¿qué le pasa a los pibes? Bueno, el pibe ahí es un poco el más débil de todo este esquema. Lo cual no significa que uno no tenga que en algún momento decir, bueno, pensemos o enfoquémonos en qué hacen los pibes cuando están en las casas. ¿De qué hablan los pibes cuando se sientan a comer con sus familias? Lo cual nos lleva a una pregunta anterior. ¿Se sientan a comer con la familia los pibes en algún momento? ¿Las familias se juntan a comer en algún momento y hablan de algo? ¿O las familias que son como
el conjunto más chiquito de la sociedad o la expresión más pequeña de una sociedad, no difiere del resto de la sociedad. Y lo que tenemos son sujetos profundamente individualistas. No individualistas en términos de que sean malos, sino individualistas en términos de que solo pueden contemplar su existencia. Y están todo el tiempo, son